Muy queridos peregrinos, estamos iniciando nuestro 8º día de peregrinación. Ayer estábamos en el norte de Israel, en la frontera con Líbano, en Banias, en Cesarea de Filipo, y hoy hemos regresado a Jerusalén porque queremos hacer esta catequesis sobre Dios Padre en un lugar excepcional, en un lugar especial, en Getsemaní. Y no por nada estamos haciendo esta toma con la explanada del templo detrás de nosotros, porque ahí fue donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, y esa es una de las grandísimas figuras, tipos, como ya hemos explicado, de la Biblia. El sacrificio de Abraham, el sacrificio de Isaac, es un preludio, es un anuncio de lo que va a ser el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. El Padre que va a sacrificar a su Hijo, y en el caso de Cristo, el Padre que nos ofrece, nos dona a su Hijo por nuestra salvación. Les voy a mostrar brevemente el torrente Cedrón, incluso con unas excavaciones recientísimas. Quiero creer que ustedes son los primeros peregrinos virtuales que van a ver las nuevas excavaciones, los nuevos descubrimientos de Getsemaní, aunque sea de lejitos, y vamos a entrar en el huerto de Getsemaní. Síganme por favor y no se me pierdan. Queridos amigos, hemos venido hoy aquí con una intención muy especial y tengo que contarles una anécdota. Vamos a hablar hoy de Dios Padre. La oración de Getsemaní, como nos refieren los evangelios, es Jesús sufriendo una agonía, es decir, una lucha tremenda, el cielo contra el infierno, el tiempo contra la eternidad, el pecado y la gracia. Esa lucha tremenda, terrible, que Jesús sufrió aquí en su alma, en su corazón, y que esa lucha está personificada entre el encuentro de oración entre Jesús y su Padre Dios, su Padre amadísimo. Como dice el evangelista, Abba, Papá, Padre. Queridos hermanos, voy a introducir brevemente el jardín y la iglesia, y así vamos a pasar luego a nuestra catequesis, que hoy vamos a hacer nada más y nada menos que al lado de la roca de la agonía, donde Jesús pronunció esa oración en su corazón y que nos quiso revelar, nos quiso regalar esa oración de Dios Padre. Queridos, estamos en este jardín de Getsemaní, estamos viendo aquí olivos y estoy tapando uno de los olivos más antiguos, me parece que son 7 u 8 olivos milenarios. Hace unos 10 años aproximadamente, unos especialistas de olivos a nivel mundial vinieron a estudiarlos.
Y nos dijeron con toda tranquilidad, y los franciscanos lo anunciaron, lo comunicaron, que estos olivos pueden tener entre 1000 y 1200 años. Pero provienen todos de una misma matriz mucho anterior a ellos. Es decir, si estos olivos materialmente no escucharon la oración de Jesús, son hijos o nietos de los que sí escucharon a la oración de Jesús, de los que sí fueron testigos de los apóstoles aquí dormidos, vencidos por el sueño. Vamos a entrar a la iglesia dando una vuelta al huerto de Getsemaní para que lo puedan disfrutar. Voy a ir en silencio, queridos amigos, para que ustedes disfruten este huerto, este lugar maravilloso. Queridos amigos, estamos en la puerta, en el pórtico de ingreso de la Basílica de las Naciones. Se llama así porque se construyó ahí por los años 20 del siglo pasado, siempre por el gran arquitecto Antonio Barluzzi, arquitecto italiano. Me parece que ya lo hemos encontrado 2 veces en el atrio, en el claustro de Belén, donde está San Jerónimo, y ahora en la Iglesia de las Naciones. Y esta basílica está construida sobre las ruinas de una basílica bizantina que recordaba obviamente la pasión de Jesús. Aquí pueden ustedes ver la punta del domo de la roca, la cúpula dorada donde está la roca. Ya la mostramos el domingo pasado, la roca y la gruta a donde fue Abraham a sacrificar a Isaac. Ese grande tipo, modelo de lo que iba a ser la entrega del Padre Celestial y su Hijo Jesucristo por nosotros. Vamos pues a entrar en la basílica, la vamos a visitar brevemente y luego vamos a recogernos para tener nuestra catequesis del día de hoy. Aquí dice que no podemos explicar dentro, pero hoy somos los únicos que estamos en la basílica. Me parece que entró antes una chinita y no hay nadie más. Así es que, queridos hermanos, vamos a disfrutar este lugar santo y les anticipo que, a diferencia de la peregrinación de octubre, donde tuvimos obviamente el primer misterio doloroso, aquí en esta ocasión no vamos a volver probablemente a Getsemaní, así es que es por eso quisimos hacer también hoy aquí
esta catequesis sobre el Padre. Estamos viendo las cúpulas que llevan los escudos de las naciones que participaron en la construcción de esta hermosa basílica. Quiero decirles que ahora está la basílica muy iluminada, preciosa, una iluminación reciente, artística, pero la intención de Barluzzi era dejar la basílica en penumbras. Las ventanas son muy oscuras, apenas entra luz natural, porque así refleja el ambiente en que Jesús vivió este momento dramático de su entrega a los hombres y de su entrega a Dios. Hace un par de meses probablemente vieron la noticia de que un exaltado había venido a quemar la basílica, y aquí tienen signos del fuego que puso aquí. Afortunadamente lo detuvieron inmediatamente, la cosa no trascendió, pero son cosas que pasan. Vamos a acercarnos a la roca de la traición. Queridos hermanos, esta roca que está delante del altar es el lugar que la tradición cristiana desde el inicio del cristianismo ha recordado como el lugar de la agonía de Jesús. Un lugar maravilloso, santo, increíble, que nos recuerda la oración de Jesús en Getsemaní y que aquí está recogida en el mosaico central de la basílica, un mosaico enorme, muy hermoso, muy bien realizado, y que nos describe a Jesús en el abandono, en la tristeza, en el silencio de la noche de Getsemaní. Vamos ahora a ver los mosaicos laterales y quiero hacerles notar un detalle que se percibe poco en este momento. Miren aquí, en el piso, en varios lugares de la basílica, hay cristales donde se pueden ver los mosaicos originales de la basílica bizantina. Mosaicos muy parecidos a los que realizaron los franciscanos luego en el piso actual, en el piso que los peregrinos caminamos. Vamos a ver este mosaico que recoge el momento en que Judas llega al huerto de Getsemaní y entrega a Jesucristo con un beso. Aquel a quien diere yo un beso, ese es, prendedlo. También un mosaico muy hermoso, muy significativo de la traición y de la entrega de Judas a nuestro Señor. Vamos a ver el último mosaico.
Queridos hermanos, este mosaico nos recuerda el prendimiento de Jesús. Llegan los soldados, Judas les da el signo del beso para entregar a Jesús, y aquí Jesús va a preguntar 2 veces a los soldados: ¿a quién buscáis? Y le van a decir a Jesús el Nazareno, y él va a decir 2 veces una frase que ayer estuvimos hablando abundantemente: yo soy. Dice el evangelista, retrocedieron y cayeron en tierra, incluso Judas está ahí representado a la derecha, Judas caído, enojado, molesto, violento, y Jesús vuelve a preguntarles: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, y va a decir Jesús nuevamente: yo soy. Es el nombre de Dios, es el nombre de Yahvé. Y entonces les dice Jesús: si habéis venido a prenderme a mí, aquí estoy, dejad ir a estos. Queridos hermanos, ya vimos estos mosaicos, ya gozamos un poco. Le voy a pedir aquí a Felipe que desde este ángulo haga una visión sencilla de toda la basílica, y con esto pasamos a nuestra catequesis. Mis queridos hermanos, mis queridos peregrinos, acabamos de ver por fuera Getsemaní, el torrente Cedrón, la explanada del templo. Espero que estén ya más o menos ubicados de dónde estamos. Y ahora tenemos aquí nada más y nada menos que la roca de la agonía, la roca de la lucha. En realidad, esa lucha terrible que vivió Jesucristo en este lugar fue la obediencia de la fe que nos está enseñando. He querido poner aquí nuestros símbolos de estos días: el báculo que nos recuerda a Abraham, a los patriarcas, a los profetas que caminaban en el desierto, que usaban el báculo para defenderse, para, a veces Moisés, para dividir el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Lo pusimos aquí. Aquí tenemos nuestra linterna de la luz y de la fe, la luz de la fe con la cual caminamos en las tinieblas. Y he querido también traer hoy aquí a la imagen de San José, por 2 motivos. Uno muy obvio y muy evidente, que es el año de San José, pero también porque hemos venido aquí a contemplar la verdad de Dios Padre. Y la vamos a contemplar en la agonía de Jesús, que es donde Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, subrayado el hombre, nos va a mostrar su amor, su obediencia, su confianza, su abandono total en el Padre. Quiero iniciar leyendo el inicio del capítulo 14 de San Juan. Inicio del capítulo 14 de San Juan, porque, queridos hermanos, el misterio de Dios como Padre es un misterio que no tendría razón de ser sin el Hijo. Es Padre en cuanto es Padre del Hijo. Y el Padre y el Hijo se aman con ese amor divino, trascendente, que genera el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo como persona divina de la Trinidad. Dios se reveló en el Antiguo Testamento, el pueblo lo reconoció, lo vimos ayer: Dios uno, único Dios verdadero. Pero el misterio de la Trinidad es un misterio, me atrevo a decir, exquisitamente cristiano. Lo reveló Cristo nuestro Señor, lo reveló en el Evangelio,
y lo recogieron los apóstoles, la tradición de la iglesia, y lo formularon hasta el momento y el modo como lo creemos nosotros hoy. Vamos a leer el Evangelio de San Juan. Dice San Juan al inicio: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Lo que nos preguntábamos ayer en Bañas. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en el Dios verdadero? ¿Creéis en el Dios único? ¿Creéis en el Dios omnipotente? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahí está la afirmación de su divinidad, y ahora la vamos a ver en la intimidad de la Trinidad. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros, y a donde yo voy sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conocéis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? La palabra que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. Jesús ha estado haciendo y va a seguir haciendo obras, dice Jesús. Recuerden, las obras, los milagros, signos de credibilidad, signos que ayudan a nuestra fe, que le dan un empujón para que nuestra pobre inteligencia que barrunta las cosas de Dios tenga signos tangibles. Al menos creedlo por las obras. Y aquí Jesús va a pasar a la apertura al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. En verdad os digo, el que cree en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. No os dejaré huérfanos. Queridos hermanos, en síntesis, este pasaje del Evangelio nos está revelando todo el misterio de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Tenemos que abrir nuestro corazón, pedirle a Dios con humildad, queridos amigos, aquí, en este lugar donde Jesús, nuestro hermano, donde Jesús aparece hombre quizá como en ningún otro lugar del Evangelio, donde Jesús acaba de decirles a sus apóstoles: me muero de miedo, por favor acompáñenme, quédense conmigo,
velen conmigo. Este Jesús verdadero hombre nos está revelando a su Padre, nos está revelando que Él es el Hijo y nos está prometiendo al Espíritu Santo que va a morar en nosotros, que está con vosotros, que va a morar con vosotros. Queridos hermanos, poco adelante en este mismo capítulo 14 de San Juan, leemos lo siguiente, y con esto voy a dejar de momento la escritura. Dice así Jesucristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, obediencia de la fe, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. E insiste por segunda vez. Le dice Judas, no el Iscariote, San Judas Tadeo: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Queridos hermanos, esta morada de Dios en nuestros corazones no es nada más y nada menos que la morada de Dios uno y trino. Y precisamente en la misión del Espíritu Santo, el santificador, Dios está en nuestros corazones. San Pablo nos dirá: ¿no sabéis que sois templos de Dios? Queridos hermanos, el catecismo en nuestra catequesis de hoy, estamos en los números 232 a 278 del catecismo, y precisamente estamos en esta confesión maravillosa: el Padre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Vamos a hablar de este Padre Todopoderoso, y como dije ya antes, no podemos hablar de Padre sin Hijo, y en el caso de Dios no podemos hablar de Padre e Hijo sin el amor que se tienen y que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Queridos hermanos, el cristianismo es la religión que adora a Dios y un Dios que es Trinidad. Esta es la grande novedad que Cristo nos trajo. Y esta verdad trinitaria es el fundamento de nuestra fe. En toda la jerarquía de las verdades de la fe, y son muchas, la más fundamental, el cimiento, el inicio de la raíz, ahí donde comienza verdaderamente nuestra fe en Dios como cristianos, es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así nos bautizaron. Yo te bautizo en el nombre, un nombre, porque es un solo Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, desde el día de nuestro bautismo y desde el inicio de que comenzó el cristianismo a propagarse, los apóstoles fueron a enseñar lo que Jesús había enseñado y a bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es lo que los apóstoles recogieron de su experiencia con Cristo. ¿Cuál experiencia? Toda. No podemos subrayar más este momento, aquel o aquel o aquel. Yo he querido subrayar este porque pienso que si esta roca hablara un día, va a ser el eco de lo que oyó en la boca de Cristo, en el corazón de Cristo, en la mente de Cristo, en su alma, en su cuerpo, en su divinidad.
Padre, Abba, Abba, Padre, si es posible. Y no es que Jesús quisiera salir corriendo de la voluntad de Dios, sino todo lo contrario, quería hacerla. Y por eso le suplicaba, dame la fuerza, ayúdame, sosténme. Y por eso, según San Lucas, Dios Padre mandó un ángel a que confortara a Jesús en su agonía. Dice así el catecismo: toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une a ellos. Queridos hermanos, a la luz de Cristo, a la luz de los evangelios, los mismos apóstoles y la iglesia van a ir descubriendo que toda la escritura de algún modo ya venía hablando de la Trinidad, pero no al contrario. Desde la antigüedad de los patriarcas y de los profetas y del Antiguo Testamento, ellos creían en un solo Dios, el Dios de Israel, el Dios que se reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Es a la luz del cristianismo, es la revelación que Cristo llevó a su máxima plenitud. Entonces, esta verdad de Dios Padre, el Catecismo de la Iglesia nos la revela en 3 pasajes, 3 momentos. Primero, cómo la Iglesia formuló esta doctrina. Y la formuló desde la fórmula del bautismo, desde el inicio. Pienso que el primer cristiano bautizado por Pedro el día de Pentecostés fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, la manera como fue revelada la Trinidad. Y tercero, cómo la Trinidad está en la doctrina de la fe. En primer lugar, queridos amigos, nosotros leemos en los evangelios esta expresión maravillosa: mi Padre. En el bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y así Jesús es la revelación del Padre en cuanto Él es el Hijo. Y así anunció el ángel a la Virgen María el anuncio de la concepción de Jesús. Toda la teología cristiana, que teología es el estudio de Dios, theos, logos, estudio, tratado de Dios, va a llevarnos a la economía de la salvación, las obras de Dios. Y las obras de Dios, la economía de la salvación, nos va a llevar a la teología. Dice así el Catecismo maravillosamente: la Trinidad es un misterio de fe. Aquí sí que la mente humana no puede llegar. Nosotros con la mente humana podemos llegar a un grande principio que le llamamos Dios, el primero de todos, el que organizó el universo, etcétera, etcétera. A Dios la mente con mucha dificultad, pero llega. Pero a la Trinidad solamente porque Cristo nuestro Señor nos regaló y nos abrió su corazón. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Es gracias a Cristo y gracias a la acción del Espíritu Santo en nuestras almas que nosotros conocemos
a Dios nuestro Señor como Trinidad. Ya he hablado varias veces cómo Jesús nos revela al Padre. En el Evangelio aparecen teofanías, manifestaciones de Dios en el Jordán, en el Tabor, y así el Padre y el Hijo nos van a revelar al Espíritu Santo, como acabamos de leer en el Evangelio de San Juan. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús. Por esto Jesús decía, si yo no me fuere, es decir, si yo no fuere crucificado, no os enviará el Espíritu Santo. Por eso decía Jesús, os conviene que me vaya, porque si yo me fuere enviaré al Espíritu Santo. Ese es el regalo que Dios había pensado desde toda la eternidad para nuestra salvación. Queridos hermanos, después de esta revelación que Jesús nos hace de su Padre y con el Padre del Espíritu Santo, pasamos a la doctrina sobre la Santísima Trinidad. Y esta doctrina ha estado en la Iglesia desde el día 1. Como ya les dije, Jesús les dijo a los apóstoles, id por todo el mundo a predicar el Evangelio, bautizando a las gentes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado. Por eso, en el Antiguo Testamento, Dios es origen, Dios es orden, Dios es amor. En el Nuevo Testamento, Dios es Padre, con la analogía maravillosa que nos ilumina de la paternidad humana. Jesús revela eso, lo recogen los apóstoles y los apóstoles lo transmiten a la Iglesia. Y eso es lo que va a formular, como ya hemos mencionado en varias veces, el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Es la misma fe, es un único Dios verdadero. Queridos hermanos, de allí la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. Aquí no quiero hacerles yo ahora todo un excursus teológico, simplemente lo que nos recuerda el catecismo. Es un único Dios en tres personas distintas, con una relación entre ellos desde toda la eternidad, el Padre que engendra al Hijo y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Y el Padre, que es el Creador, según nos enseña la teología trinitaria, va a enviar a su Hijo a ser el Redentor, es la misión del Hijo, y los dos van a enviar al Espíritu Santo a ser el santificador, el que va a acompañar a la Iglesia en todas las periodos de la historia. Nosotros conocemos, experimentamos esta acción de la Santísima Trinidad en las obras divinas. Voy a leerles un párrafo del Catecismo que me parece maravilloso. Oh Trinidad, luz bienaventurada y unidad esencial. Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente. Aquí este párrafo está haciendo un mosaico de expresiones bíblicas y del Nuevo Testamento. Designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo, gracias al espíritu de adopción filial. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos, dice San Pablo, nacido inmediatamente del amor trinitario, se despliega en la obra de la creación en toda la historia de la salvación después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. Queridos hermanos,
Toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la Santísima Trinidad. Todo este regalo de Dios, toda esta revelación, toda esta familiaridad y esta familia es para que un día lleguemos a la comunión en el cielo. Como dice San Pablo, ahora vemos a Dios como en un espejo, en el cielo le veremos tal cual es. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos invitados a realizar y desarrollar en nuestra vida toda la presencia y el amor de la Santísima Trinidad. Esta es la vida cristiana, esta es la vida espiritual, esto es lo que explica toda la acción de la Iglesia, toda la catequesis, toda la predicación. Esto es lo que da sentido a la providencia, esto es lo que nos ilumina el corazón para ver en la creación las manos amorosas de Dios. Recuerdo en una ocasión estaba yo en la orilla del mar de Galilea y estaba yo reflexionando estas cosas y llegó un vientecillo. Y me acuerdo la emoción que sentí en mi corazón cuando dije, este viento es una caricia de Dios para mí. Y ya les he platicado cómo el mes de diciembre pasado, en que hice mis ejercicios espirituales, me iluminó tanto la enseñanza de Jesús sobre la providencia de su Padre, cómo nos ama y nos cuida Dios Padre, que nos dice, mirad las aves del cielo, no siembran y no cosechan, y mi Padre las alimenta. ¿No hará más con vosotros? Incluso ahí habla de la paternidad. Si un hijo le pide a su padre de comer, no le va a dar una piedra. Pone un ejemplo catastrófico de la paternidad humana, que puede equivocarse, que puede ser falible, que puede desconcertarnos y hasta decepcionarnos. Pero la paternidad de Dios, ciertamente no. Y solo por completar, queridos hermanos, la única atributo divino que el credo recoge es todopoderoso. Tengo que decirles por curiosidad que esta palabra todopoderoso en italiano suena horrible, así como onomatopéyico, ¿verdad? Como un terremoto. Es el único atributo que recoge el credo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo puede todo. Dios todo lo que quiere lo hace, y Dios perdona, y Dios cancela nuestros pecados, y Dios nos conoce, y Dios nos acompaña, y como dice San Pablo, todo colabora para el bien de los que aman al Señor. Queridos hermanos, la imagen trinitaria de Dios la tenemos delante de nosotros, y sobre todo yo quisiera insistir en esta paternidad de Dios, porque en nuestra cultura, en nuestro mundo, se han ido tergiversando muchos valores. El valor de la masculinidad, el valor de la feminidad, y con ellos el valor de la paternidad y de la maternidad, de la filiación, y con ellos, tristemente, también la familia. Y como que en nuestra cultura moderna, con muchos enredos y muchas complicaciones, yo digo que es como un efecto dominó, cayendo una cosa, se han ido cayendo otras, y hay un cierto desconcierto, un cierto desazón en nuestra cultura, como que hemos perdido un poco el norte. ¿Cómo podemos recuperar el norte? Dice así la carta a los Efesios en el capítulo 3: Dios Padre, de cuya paternidad toma su nombre toda familia en el cielo y en la tierra.
Queridos amigos, queridos hermanos, Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre. Y esta paternidad es la que nos enseña a nosotros a ser padres. Y la filiación de Jesús obediente es la que nos enseña a ser hijos. Y estas grandes verdades de nuestra fe son las que pueden hacer que reluzca una vez más en nuestra humanidad los valores profundos, verdaderos, honestos, santos, que nos edifican como seres humanos, que nos edifican como sociedad, que nos edifican y que nos orientan al bien, a la verdad, a la justicia, al amor y en definitiva al cielo. Yo quisiera dejarles aquí un momento contemplando esta roca. Quisiera invitarles que dejen resonar en su alma la voz de Jesús aquí, Abba. Pídanle al Espíritu Santo, insistan al Espíritu Santo que experimentemos el amor de Dios Padre, que el Padre nuestro no sea una oración sin sentido y que de ahí brote la fraternidad, no solo entre los cristianos, con todos los hombres, como nos dice el Papa Francisco recientemente en su encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos. ¿Por qué? Por la presencia de Dios Padre, por el amor de Dios Hijo, por la comunión del Espíritu Santo. Qué hermoso, queridos hermanos, que así comenzamos siempre la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos peregrinos, queridos amigos, desde Getsemaní, ojalá que el amor, la piedad, el abrazo de Dios Padre nos acompañe. Yo digo que nuestra peregrinación hasta ahora había sido un poco en blanco y negro. Ahora salió el sol, ya no vemos en gris, ya no vemos en oscuridad. Salió el sol que nos reveló Jesucristo en parte sobre esta roca de la agonía. Salió el sol y este sol nos ilumina el misterio de Dios, que es el misterio de la Trinidad, de la cual tiene su nombre y su fuerza toda familia en el cielo y en la tierra. Vamos a orar unos momentos en esta roca y vamos a pedirle a Dios que nos conceda la gracia de experimentarle como Padre, de abrazar a Jesucristo como nuestro hermano, su Hijo, que nos enseña a ser hijos, y el Espíritu Santo amor, que nos inunda el corazón de amor a todos y cada uno de nosotros. Que nuestra fe nos lleve a la comunión y la comunión nos lleve al amor de Dios.